Queridos hermanos, nuevamente reunidos, estar hoy compartiendo con ustedes esta catequesis sobre Biblia. Tenemos un tema que es la inspiración e inerrancia en relación con las Sagradas Escrituras. Eh, Como primer punto, y para entrar en la catequesis, entonces, vamos a tener una oración inicial. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Postrados a tus pies, Jesús mío, considerando las inefables muestras de amor que me has dado y las sublimes lecciones que me enseña continuamente tu sacratísimo corazón, te pido humildemente la gracia de conocerte, amarte y servirte como fiel discípulo tuyo. Amén. Envíanos tu Espíritu Santo, ayúdanos en que en una de estas frases, de este conocimiento, podamos acercarnos a ti, Señor. Todo esto te lo pido por la intercesión de María Santísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, entrando ya en el tema de la inspiración e inerrancia, podemos decir que en la teología cristiana, la inerrancia de la Biblia es una doctrina que consiste básicamente en la ausencia de errores o de fallas en las escrituras, las que al ser inspiradas por Dios siempre dice la verdad y no se equivoca. Por lo anterior, la Biblia es la máxima autoridad tanto en temas doctrinales como en temas morales. Cabe destacar que este término resulta falaz a los ojos de la ciencia, especialmente de la biología, pues según esta, existen diversos errores científicos en la inerrancia bíblica e inspiración divina. La Iglesia Católica responde a esta objeción diciendo que cuando se afirma la inerrancia bíblica, se está proclamando que la doctrina religiosa de las Sagradas Escrituras, que deben ser interpretadas en su conjunto, no contienen errores en materia de fe y costumbres. Aunque el escritor bíblico, como hombre de su tiempo, hubiera suscrito a modelos cosmológicos que a partir del avance de la ciencia se han visto superados. El apóstol Pablo declaró a sus discípulos: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para construir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta declaración de que las escrituras habían sido inspiradas por Dios mismo dio pie a los primeros discípulos para desarrollar una doctrina basada en simple lógica. Si Dios es perfecto y toda la Biblia fue inspirada por él, por tanto, toda la Biblia es perfecta. En lo que nos dice el apóstol Pablo en relación con que el hombre es perfecto, es en la relación que el hombre tiene con Dios. Esa perfección se logra en la medida en que el hombre tenga una cercanía y una relación con Dios. Las Sagradas Escrituras, entonces, venimos diciendo que han sido inspiradas por Dios por medio de algunos hombres con sus características propias, de quienes tuvieron la responsabilidad de escribirlas.
lo han plasmado como herencia para toda la humanidad. Estos hombres han utilizado la inspiración que Dios les ha dado y le ha legado como herencia a toda la humanidad la palabra contenida en la Biblia. Y por ser una inspiración de Dios, es verdadera, aunque desde el punto de vista del autor del hombre pueda haber errores propios de cada época. Esta inspiración la podemos dividir en los siguientes puntos. Dios habla a un pueblo para comunicarse con Dios. Escogió a algunos hombres para que plasmaran su pensamiento y escribieron de acuerdo a sus características. Entonces, el pueblo escogido por Dios es un pueblo del escuchar la palabra de Dios. Y Dios, al revelarse al hombre, lo que busca, lo que hace en primera instancia es comunicarse con él. Entonces, mirando que Dios habla a un pueblo, entonces la Sagrada Biblia tiene primero que todo un origen divino. Ese origen divino se mira desde el punto de vista del inspirador. Y aquí surge una pregunta. ¿Qué es lo que piensa el pueblo hebreo en cuanto al origen divino de la escritura? Para comprender la concepción judía es importante suponer de antemano que el mensaje de Dios desde su origen fue dirigido a un pueblo concreto, a Israel, su pueblo predilecto. Y saber además que Dios manifestó su voluntad a un pueblo que él mismo escogió y que no conocía la escritura. Sin embargo, desde su origen, utilizaron las tradiciones orales para transmitir el mensaje de Dios, el mensaje que Dios les iba dando, el mensaje que Dios les iba comunicando, fue transmitido en un comienzo por una tradición oral. Ya de esto habíamos hablado en una catequesis anterior en cuanto a qué es la tradición oral y cómo se forma y cómo actualmente todavía existen vestigios, a pesar de la modernidad y la civilidad, de cómo se transmiten conocimientos y hechos concretos de comunidades en relación con lo que se va contando de generación tras generación. El primero que conoció la voluntad de Dios, como lo sabemos, es Abraham, cuando escuchó la palabra del Señor. Abraham entró en un proceso de conversión al escuchar esta palabra. Recordemos que él estaba en Ur de Caldea y escucha una voz que le dice que vaya, que tome su familia, sus bienes y camine hacia una tierra que él le promete. Entonces Abraham se da cuenta que la verdad no se encuentra en el culto de los dioses que él tenía, que era Baal. Él ha entrado y ha encontrado lo que es la verdad y quién es el hacedor de esa verdad y por ende de todas las cosas. Es lógico pensar, pues, que toda esta experiencia vivida por Abraham en un principio fue transmitido de una manera oral. Durante este periodo no se conoce otra forma de transmitir el mensaje de la revelación. Y es por el mismo desarrollo y es por el mismo grado de civilidad que tenían los hombres de esa época. Posteriormente, en la medida que el pueblo va madurando, entonces esa transmisión oral que se da de una generación a otra, se toma los ancianos del pueblo para que ellos conserven la tradición y conserven la revelación de Dios. Ellos sean como los guardianes de los hechos que suceden en la relación que Dios
y va creando con su pueblo y la revelación que él va teniendo. Entonces aquí nace otra pregunta. ¿Hasta cuándo fue transmitida la revelación de manera oral? Y junto a esta emerge otra pregunta. ¿Cómo reconoce el pueblo de Israel que eso que le transmiten en palabra es una palabra divina y no una palabra humana? Entonces, esto lo podemos resolver mirando que el pueblo hebreo pone por escrito los primeros textos revelados por Dios hacia el siglo XIII, cuando el pueblo vive la alianza con Dios por medio de Moisés. Es hasta cuando hay esa revelación de Dios a través de Moisés que se comienzan a escribir los primeros textos, las primeras recuerdos o las primeras tradiciones que venían guardando los ancianos de generación en generación. Cuando el pueblo vive la alianza con Dios por medio de Moisés, recordemos lo que sucede en Egipto, quien rescata al pueblo de la esclavitud, quizá utilizaron en un primer momento el sumerio para escribir estos primeros textos. Es posible que los primeros textos de la Biblia se encuentren escritos en sumerio, que era la lengua de un pueblo esclavo que sale de Egipto. Era quizás la lengua que predominaba en el momento en esa área en particular. Esto nos lleva a comprender que las tradiciones se fueron desarrollando primero de manera oral y posteriormente por medio de la escritura, pues el mismo Dios, quien ordena a diversos hombres a escribir sus mandatos y revelaciones para que sirvan de testimonio a las generaciones venideras. Y esto lo encontramos en las Sagradas Escrituras, en Éxodo 17, cuando el Señor dice a Moisés, escribe esto es en un documento como memorial y grábalo en los oídos de Josué. Yo borraré debajo del cielo el recuerdo de Amalek. Y en Isaac el Señor se revela diciendo, ahora ve, escribe esto en una tabla delante de ellos e inscríbelo en un libro que sirva de testimonio perpetuo para el tiempo futuro. Y a Jeremías se le dice, palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor en estos términos. Así habla el Señor, el Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que yo te he dirigido. Escribe todas las palabras que te he dirigido. En el Nuevo Testamento encontramos de manera implícita o explícita que los libros santos tienen un origen divino. Jesús mismo se presenta utilizando los términos usados por los judíos para enunciar la totalidad de los libros en términos de escritura. Cuando Jesús afirma algo, para darle mayor autoridad utiliza el término está escrito, ¿no? Lo reafirma, lo sentencia y dice, tomando en cuenta que Jesús no vino a destruir la ley, sino a darle plenitud a todo lo que está escrito. Está escrito. De esa manera el Señor enseña y transmite todo el legado y toda la relación que ha tenido Dios con el pueblo de Israel. Cuando Cristo aparece en la historia, él mismo presenta un método de anunciar el Evangelio. Los cuatro evangelistas coinciden en que Jesús tuvo un tiempo breve para el anuncio del Evangelio, presentación de su reino. Para darle autoridad a este anuncio utilizó en repetidas ocasiones lo que ya venimos diciendo, esa frase que es como una sentencia, está escrito. Y se encuentra en el Nuevo Testamento en 51 ocasiones.
Por esto los autores del Nuevo Testamento expresan su convicción de que en la palabra de la Escritura el Espíritu Santo habló a través de seres humanos. Y en la segunda carta a Timoteo se expresa de la siguiente manera: recuerda que desde la niñez conoces las Escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Y en la segunda de Pedro nos dice: así hemos visto confirmada la palabra de los profetas, y ustedes hacen bien en en prestar atención a ella, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y aparezca el lucero de la mañana en sus corazones. Pero tengan presente, ante todo, que nadie puede interpretar por cuenta propia una profecía de las Escrituras, porque ninguna profecía ha sido anunciada por voluntad humana, sino que los hombres han hablado de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Pues el, los hombres que escriben y que han tenido la misión de plasmar y de transmitir el mensaje de Dios y de Cristo Jesús han estado inspirados por el Espíritu Santo. Luego, los padres de la Iglesia llegan como a una conclusión del origen divino de la Biblia con San Jerónimo, y San Jerónimo nos dice: Dios es el único autor de los libros santos. Y Santo Tomás posteriormente nos reafirma lo que dice San Jerónimo con estas palabras: Dios es el autor principal de los libros santos. Luego, en la Edad Media, circula en el ambiente cristiano la misma afirmación en cuanto a la autoría de la Biblia por parte de Dios. Y esto se va corroborando en diferentes documentos eclesiales, como los de León XIII, en la Providentium Dius, subraya la idea de que Dios es el autor de la Escritura, lo mismo que Benedicto XV en la Spiritus Paraclitus y Pío XII en el Divino Aflante Spiritu. El Concilio Vaticano, que ya es mucho más cercano a nuestro tiempo, en la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación nos dice, y es clara en expresarlo de la siguiente manera, abro comillas: la revelación que las Sagradas Escrituras contiene y ofrece ha sido puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, fiel a la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Entonces aquí el Concilio Vaticano II es contundente en lo que nos viene a referir en relación con las Sagradas Escrituras. Entonces, hasta aquí hemos visto el origen divino de las Sagradas Escrituras a través de la inspiración que Dios ha dado, que en un comienzo fue una tradición oral. Luego, a medida que el hombre va alcanzando mayores grados de civilidad, pues Dios ordena que se vayan escribiendo, y el hombre toma las herramientas que tiene a su alcance en diferentes idiomas y en diferentes métodos. Esto fue primero escrito en tablas, luego fue escrito en pergaminos, en papiros,
y así se fue conservando. Eh, al, al, a la par de la historia del hombre, viene la historia de la salvación, donde Dios va actuando de diferentes maneras. Entonces, ahorita vamos a mirar qué es y qué hace referencia a lo que es el origen humano de las Sagradas Escrituras. Si bien Dios, como lo hemos dicho, es el autor de los libros santos, también es cierto que fueron escritos y redactados por manos humanas, quienes hicieron su auténtica aportación. Esta idea ha sido tomada en cuenta de manera particular en los últimos años, a pesar de que en algunas partes de las escrituras ya podemos notar los esfuerzos que los autores hicieron para que esta palabra transmitida por Dios fuera entendida por sus compañeros. Según los datos de la misma Biblia, que la misma Biblia nos ofrece, corroboramos que los autores reflejan su propia originalidad, por lo que cada libro debe ser leído desde la historia sociopolítica del autor humano, es decir, desde su ambiente contemporáneo. Entonces es importante mirar el autor, el desarrollo y el compendio de su momento en el cual esa inspiración llega para que él tome y redacte y escriba por inspiración del Espíritu Santo, pero el, el lugar, el hecho y las circunstancias que lo rodean impactan lo que escribe porque el conocimiento que él tiene en relación con lo que se va revelando, él escribe de acuerdo a su tiempo, a su época y a su conocimiento. Los autores cristianos expresan su convicción de que las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo habla a través de los autores, como lo refiere Pablo. Todos los textos de las Escrituras están inspirados por Dios y son útiles para enseñar, para rebatir, para corregir, para guiar. Y también Timoteo también nos recalca esta inspiración donde dice que toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para arguir, para corregir, para educar en justicia. San Pedro nos dice que porque las profecías no proceden de una iniciación humana, sino que los hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo, porque ninguna profecía ha sido anunciada por voluntad humana, sino que todo lo que los hombres hablaron de parte de Dios. Si miramos cada una de las profecías en las Sagradas Escrituras, Isaías, Jeremías y todos los demás, siempre hay una inspiración de Dios y ellos hablan llevando el mensaje que Dios le ha colocado a ellos. En los primeros siglos del cristianismo se pensó primero que los libros que componen la Biblia fueron dictados por Dios. Y Orígenes sostiene que entre la inspiración que Dios da a los autores se mantiene el libre albedrío y la capacidad de captar con mayor claridad la verdad divina. Es decir, que Dios se ayuda de los dones para transmitir su mensaje. Dios se ayuda de los dones de cada hombre para transmitir su mensaje. Y San Agustín en sus obras recuerda en varias ocasiones cómo los evangelistas se sirvieron de sus recuerdos personales para describir en sus escritos los acontecimientos vividos con Cristo. Santo Tomás de Antioquía pensaba que Dios dictaba de manera directa el texto santo. En la Edad Media, por las características de este periodo, se limitaron a hablar del origen divino de las Sagradas Escrituras. Cada tiempo va dando los diferentes aportes para que el hombre también en su libertad pues va dando forma al mensaje divino, pero siempre de una manera rigurosa en cuanto al origen divino de la palabra. Pues la palabra de Dios tomó carne en la naturaleza humana y se encarna en el lenguaje de los hombres. La inspiración consiste en la influencia sobrenatural por la que Dios hace que los escritos sagrados estén dirigidos para que se formulen correctamente en la inteligencia del hombre
y solo Dios quiere inducirlo a escribir fielmente y a expresarse de manera adecuada con inefable verdad. Dios siempre está presente para que lo que es la relación del hombre en cuanto a la fidelidad del mensaje divino se ha plasmado y transmitido a todos los hombres. Luego tenemos un tercer eslabón, que es la naturaleza de la inspiración. Y en la naturaleza de la inspiración podemos decir que en nuestros días se tiene ya la certeza de que un gran número de libros bíblicos son el resultado de un largo periodo de gestación, basados en tradiciones orales y escritas. Podemos decir entonces que los autores son instrumentos de Dios, pero con sus propios dinamismo y actividad. Este influjo de Dios es, pues, en el entendimiento especulativo y práctico. Una palabra faltaría para expresar la conciencia del mismo autor. Los autores, en el momento en que escriben su obra, no tienen conciencia del alcance del mensaje que escriben. Sienten la necesidad de escribir porque su voluntad está bajo el influjo de la inspiración. Ellos escriben su propia experiencia donde está de por medio su imaginación, sus palabras y sus ideas. El efecto de este mensaje va más allá de lo que el autor ha querido comunicar. Entonces, en este tema, en relación con la inspiración y la inerrancia, pues tenemos básicamente que se conjuga la inspiración y el origen divino de las Sagradas Escrituras a través de la manifestación que Dios viene dando a los hombres a través de la historia de la salvación, y tiene el componente humano que como un origen humano, porque es el hombre como instrumento y como mediador para conservar el mensaje que Dios ha querido establecer y dejar por todos los años y por todo el tiempo sucesivamente su mensaje y su palabra como testimonio. Entonces, en cuanto a la inspiración, estamos más que claros de dónde es la fuente de las Sagradas Escrituras, y en la inerrancia de la Biblia es en relación con la doctrina, que consiste en afirmar que es ausente de error, y es ausente de error porque es inspirada por el mismo Dios. Entonces, simplemente el hombre se dispone, como nosotros en nuestra vida también nos disponemos a que Dios actúe en nuestra vida, y a través de nosotros somos de alguna manera la presencia de Dios en la tierra. Dios de esa manera se manifiesta, porque donde no hubiese sido de esta forma, una manifestación directa de Dios en cuanto a las Sagradas Escrituras podría verse o interpretarse por los hombres como un acto sobrenatural. Dios siempre actúa y Dios siempre se manifiesta, y a lo largo de la historia de la salvación se manifestó y actúa a través de diferentes personajes como Abraham, como Moisés, como Isaac, como Jacob, como Daniel, luego en la plenitud de los tiempos con Cristo Jesús como ya mediador entre Dios y los hombres para la salvación. Entonces, eh, la claridad sobre lo que tenemos para hoy es el origen divino, y como ves la gráfica, ese contacto, este es la parte central de la pintura que se encuentra en la Capilla Sistina, pintada por Miguel Ángel, donde hay como una especie de toque entre Dios, que está a la derecha, y el hombre,
y podemos ver que esa manifestación y esa cercanía que se da en primera instancia a través de las Sagradas Escrituras. Luego ya Dios, a través de la Eucaristía, que nos deja establecida nuestro Señor Jesucristo, y complementa para nosotros en este caminar espiritual. Entonces, pues hasta aquí tenemos este tema que venimos a desarrollar de la inspiración y la inerrancia, no con antes terminar diciéndoles que las Sagradas Escrituras y tener una Biblia en casa sería una joya, un gran aporte para nuestra vida espiritual y para los hijos que estamos preparando para la primera comunión y para la confirmación, porque es allí la fuente donde pueden encontrar no solamente el mensaje de Dios, sino el gozo y la alegría que a través de su palabra podemos nosotros encontrar para nuestra vida. Entonces, es un llamado en este momento para que tengan la Biblia en sus casas, para que recurran a ella en una lectura diaria y puedan, a través de la presencia siempre permanente del Espíritu Santo, poder tener un entendimiento, una comprensión mejor para un fortalecimiento espiritual y para que nuestra conversión crezca, madure y seamos cada día mejores cristianos. Bueno, hermanos, es todo por hoy. Agradecerles por su tiempo y decirles que siempre Dios está en control a pesar de los tiempos, las dificultades, todo lo que en esta época nos ha tocado vivir. Tenemos este apoyo y esta revelación que el Señor nos ha dado a través de toda una historia de salvación y que en nuestra vida diaria se va haciendo carne para bien de todos, cada uno de nosotros. Concluimos esta catequesis con una oración. Te pedimos, Señor, que acojas las peticiones y necesidades de nosotros, bendice nuestros planes y proyectos. Te pedimos por cada uno de estas familias y de estos hijos tuyos que se acercan a los sacramentos, para sus padres, para que sean una presencia viva y constante tuya, Señor, a través de ellos y puedan llevar la palabra de nuestro Señor a sus hijos, para que estos hijos crezcan en la fe. Te pido por las necesidades de cada uno de ellos, mías también, Señor. Te pido por las intenciones del Papa, por los sacerdotes y por todas las personas que a través de su trabajo contribuyen para que podamos tener una iglesia cada día más presente en nuestra sociedad. Todas estas cosas te las pedimos con la oración que tu Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Feliz semana para todos. Gracias.